no hemos tenido un descanso. Desde... Ah, no, sí hemos tenido descansos. De que una semana y media. Pero no finales de temporada. Ok. Yo hablo de... Entonces, 52 capítulos y ya, final de temporada. Ajá. Y nos tomamos un mes y ya volvemos. Unos meses. Ah, ok. Pues es que no puedes tomarte solo un mes. José Madero y Andrea se toman 4 semanas. Y siempre tiene que ser José Madero. Siempre en cada capítulo tiene que salir. Porque mi entrada a los podcasts... ¿Fue él? Fue José Madero y Andrea Osberg. Mi primer podcast fue Dos Nombres Comunes. Mi entrada a los podcasts fue... ¿Cómo se llama? Marta de Baile. Ah, no te creas. Psicología. Sí te creo. No, ni de pedo. No, sí te creo porque yo también al principio escuchaba podcasts medio raros. No, ¿sabes qué? Mi primer podcast no fue de Dos Nombres Comunes, güey. ¿quién fue? Fue el podcast de Olayo Rubio. Ni idea. Güey. Entiende tu mente, es el que yo escucho. Sigo escuchando. Ese pinche podcast empezó como en el 2006. ¿Cuál? El de Olayo Rubio. Ah. Le tiraba mierda a Calderón, era político más. ¿Pero era un podcast que nació de internet o que estaba en la radio? No, nació en internet. Ah, ok. Al güey lo corrieron de la radio por tirarle mierda a los políticos. Lo cual es totalmente normal aquí en México. Y se fue a internet y él empezó con que este es un podcast. Y empezó a... yo siento que él fue el pionero de los podcasts en México. Uh-huh. A diferencia de lo que muchos piensan que es... Es que hay muchas teorías. Estamos grabando, ¿verdad? Ya estamos grabando. Bueno, es todo un intro. Aguanta. Espérame, ¿sí le di grabar? No sé. Espérame, me hiciste dudar. Sí está grabando. Sí, continúa. Es todo un intro. Los pioneros De acuerdo con los comediantes en México, los pioneros del podcast fueron Fran Evia y Juan Carlos Escalante. Okay. Con su podcast El Super Show Está Genial, ¿cómo no? Que pues, creo que lo empezaron a hacer como en el 2013, 2012. Uh-huh. Y pues no había un auge, así que casi nadie los escuchaba. Y luego estuvo el podcast, para mí, de Dos Nombres Comunes. O sea, ese sucedió antes de que yo conociera Dos Nombres Comunes. Así que podría decirse que ese fue uno de los primeros podcasts. Luego yo conocí a Dos Nombres Comunes. Y fue cuando me enteré de que había más podcasts además del de Olayo Rubio. Porque el de Olayo Rubio era el único que yo conocía, pero lo suspendieron un tiempo, pero así, tiempo indefinido. Desde el 2000, no me acuerdo, 2012 probablemente. Después empecé a ver Dos Nombres Comunes, que no me acuerdo en qué año empezó, creo que en el 2014, 2015, no me acuerdo. Y me enteré que antes de ese podcast, Andreas tenía uno que se llamaba Hábitat, que pues significa que Andreas era todavía más antiguo en esto de los podcasts. Y Andreas hizo que Roberto Martínez comenzara su propio podcast, creo. No me acuerdo si Roberto comenzó por Hábitat o Hábitat comenzó por Roberto con su podcast de creativo, si lo ubicas. Uh-huh. Y todos estos son como los primeros podcasts. O sea, todo esto se debaten si son los primeros podcasts de México. Pero no. Yo les digo que no. Ninguno de esos es el primer podcast. Para mí, el podcast más viejo que conozco, que oficialmente se autodenominaba podcast, era el podcast de Olayo Rubio. Y neta, ese era como del 2006 probablemente. O sea, hace 14 años. Los orígenes. Los orígenes. ¿Y quién sabe? Todo esto nació porque, sí, cuando nosotros nos tomamos un descanso, sí. Va a ser de meses y no de un mes. O de un mes igual, sí. Un mes y medio, 2 meses. No sé. 2 meses. Ya veremos, más adelante. Pero Igual bueno. y nos tomamos una semana. Hemos sido constantes, de eso sí estoy orgulloso. Sí, pero me gustaría que la primera temporada terminara en el capítulo 52. Va a terminar en el capítulo 52. No se me va a olvidar. ¿Sabes por qué 52? Porque es un año. Ajá. ¡Ay, no mames! Pues qué, güey. No es como que no supiera eso. Y es que yo no lo sabía. Pensé que... Ok, ya pues. Okay, Pues hace mucho...
Hace mucho me enteré, pero o sea, ya estaba grande cuando me enteré que 52 se va a quedar. Oye, Tremens, hay una razón por la cual antes de que llegues me baño. Me baño y todo el show, me arreglo, fum, fum, fum. Pero, güey, ¿por qué sudo? Si no siento calor, simplemente estoy sudando. Estoy sudando en este instante y luego se me quita. Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué estoy sudando, güey? Estoy sudando. ¿Es por el café? ¿Porque está caliente? Pues según yo es por el metabolismo. O sea, estás aumentando el metabolismo quizá por el tomar café, quizá por apenas salirte de bañar. El simple hecho de moverte aumenta el metabolismo. Tú lo llevaste un paso más allá bañándote y tomando café. Café aumenta el metabolismo por la cafeína y por el azúcar que probablemente le pusiste. No, está puro. Bueno, no la cafeína, pues. Y el hecho de bañarte, ya sea con agua fría o caliente, también aumenta el metabolismo. Ahí te va la rutina que hago antes de que tú llegues. Procuro levantarme 1 hora y media antes yo, para evitar tu llamada y despertarme de malas. Me levanto, bajo. Si es que contesto. Me bajo, me hago de comer, fum, fum, fum. Y pues eso es un proceso de media hora, termino, lavo los platos, me subo, me meto a bañar. Y una vez que me meto a bañar, yo no me baño con agua caliente, ya lo habíamos hablado en el podcast pasado. O creo que lo dijimos en tu pinche canal, no me acuerdo. Y tenemos demasiadas transmisiones a la semana. Hablamos demasiado en la semana y... O sea, está el podcast. Mínimo es 1 hora. Uh-huh. Luego están los 2 en vivos, que son mínimo otras 2 horas. Uh-huh. ¿Te fijas que antes, cuando terminábamos un live stream, nos quedábamos platicando tú y yo de pendejadas de la página o no más platicando? Ajá. Y ahora literalmente terminamos el en vivo y es de que bye. Ya me tienes harto. Ya me cansaste. Ya llevo 2 horas hablando contigo, la verga. No, te digo, yo me baño con agua fría o con agua tibia para despertarme. O sea, si hace frío, pues tibia. Tampoco me voy a mamar. Para despertarme, salgo y una vez que antes de que llegue, preparo mi café. Güey, estoy sudando. ¿Por qué estoy sudando? ¿Qué pedo, güey? ¿Quieres una toalla o un Kleenex? Sí, pásame una Kleenex, por favor. Por lo mientras voy a cantar una canción. Tú, la misma de ayer, la incondicional. Se llevan varias veces que cantas Luis Miguel el día de... Desde que llegué estás cantando Luis Miguel. No era yo. Sí, dije, ¿verdad? Tú estabas cantando Luis Miguel hace rato. E incluso 2 veces casi comienzas a cantarle Acércate, pero no te diste cuenta. Pero, ¿sabes algo? Por lo menos no estoy en el nivel de personas que literalmente cargan una toallita porque se están limpiando todo el tiempo porque no dejan de sudar. ¿A qué se debe eso? ¿Nunca te ha tocado ver un señor, una señora? Normalmente son personas gorditas. Eso sí, eso es normal porque la grasa es termogénica. Crea calor constantemente. ¿Tendrá algo que ver que haya subido de peso? O sea, podría ser una opción, pero no te veo... O sea, estoy seguro de que estás en sobrepeso. Yo estoy en sobrepeso. Pero lo suficiente como para que seas algo termogénico, no creo. ¿Qué es termogénico? Que creas calor. O sea, ¿la grasa crea calor? Para eso sirve la grasa. Para mantener el calor corporal. Por eso hay algunas teorías que dicen que en los tiempos de frío las personas naturalmente aumentan de peso sin darse cuenta. Órale, inconscientemente. Dicen, no sé. Bueno, es que también tiene lógica porque normalmente... O sea, cuando yo estaba flaco, que pesaba pinches 65 kilos, mido 1.80, a mí me daba un putero de frío la Navidad o de que ponían el pinche aire, no se pasen de verga. Pero un gordito, alguien con sobrepeso, ahí sí estoy bien, güey. ¿Cuál calor, cabrón? No mames, ve cómo ando yo. Y yo así de, es que sí estás un poquito pasado de peso. A lo mejor tiene algo que ver que haya subido de peso. Aunque toda la grasa se me va a la panza. A mí, yo tenía un compañero en la prepa. No se vale que hables de aquí de Alberto, ¿eh? Justo el otro día iba a hablar de eso, pero no... de él, pero no...
Porque estábamos hablando de... Fue en el live stream. Estábamos hablando de cómo tú estuviste en escuelas públicas y yo estuve en escuelas privadas. Ujú. Excepto en la universidad, ambos estuvimos en escuela pública. Bueno, en universidad pública. Pero... Fíjate que tú estabas diciendo en ese live stream que a ti te buleaban, bueno, no a ti específicamente, pero que buleaban a las personas que jugaban videojuegos. Ujú. Y yo te dije, no, pues en mi escuela era, o sea, era cool que tuvieras como el videojuego más reciente. O sea, de Más que nuevo. en el 2008, si tenías el PlayStation 3, eras la verga. Y así. Y yo me acuerdo que había un compañero, que acabas de mencionar, por cierto, que siempre nos decía a la mayoría de los de ahí del salón, de que, no, ustedes los riquillos, los que tienen dinero, uno que es pobre, que no puede comprarse sus cosas. O sea, siempre se hacía como esa víctima de no tengo el dinero, ¿va? Ok. Pero fuera de mamada, yo tenía o sea, tampoco voy a decir, ay, yo tenía el Nintendo DS más básico. Pues sí, yo tenía el Nintendo DS más básico porque no me interesaba tener el más nuevo o el más chingón o el más colorido. Pues con el DS podías jugar Ajá, todo, ¿no? porque con el DS podías jugar lo que sea. Y a mí no me interesaba tener más allá. Es más, mi primer DS fue la edición especial de Mario Kart porque me mama Mario Kart. Y era rojo y era bonito y venía con un juego y estaba en promoción. Y mi segundo Nintendo DS, el DS Lite que tuve, compré el más barato que me encontré porque sentí que solamente quería jugar. O sea, no tenía necesidad de algo más allá. Y quería el DS Lite porque la pantalla del rojo, la pantalla de abajo del rojo, del original, se había chingado. Se había puesto negra y ya no picaba, ya no funcionaba. Así que me compré uno de esos. Y el más barato que había era uno usado, rosa, edición Nintendo culero. Que lo tengo a la fecha. Y a la fecha juego Pokémon ahí. O sea, me vale madre, ahí está. Y ese güey, que era compa en su tiempo, siempre nos decía que pues, que nosotros sí podíamos comprar y que él no. Pero él tenía las versiones más vergas siempre. Ujú. O sea, la versión... me acuerdo que había un Nintendo DS... O sea, era irónico. Era irónico porque él tenía... Había un Nintendo DS Lite... Pongan ustedes, no me acuerdo bien de las versiones, pero pongan ustedes que había un Nintendo DS Lite edición Pokémon Turbo Vergas, ¿no? Amarillo. Yo tenía mi Nintendo DS rosa de 5 pesos. No eran 5 pesos, pero estaba muy barato, la verdad. Me costó como 1,200 pesos de esa época. Y él tenía el Turbo Vergas que costaba 5,000 pesos de esa época. O sea, el más fregón. Y yo siempre me quedaba así de... No sé cómo nos tiras de nosotros los riquillos. Y tú te das golpes en la espalda cuando tú tienes lo mejor. O sea, tú tienes lo mejor de lo mejor. Pero nos sigues tirando. Se me hacía muy raro. Siento que hay muchas personas así. Y cada vez que me acuerdo de eso, me acuerdo también mucho de las personas en Twitter que se quejan del capitalismo desde su iPhone. Okay. Ese es un tema que podría tocar, pero no va de acorde a lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de que terminar lo tuyo, querías mencionar a un compañero. Querías mencionar otra cosa. Yo saqué a Alberto de la nada. Porque sí. estamos hablando de personas pues gorditas. Y Alberto siempre ha sido sí, súper mamado. Cuando yo estaba en la prepa, pues... Te mando saludos, Alberto. Saludos, Alberto. Tenía un compañero que era muy obeso. Se llama Cristóbal. Y en mi prepa teníamos aire acondicionado. Y siempre que entrábamos al salón, el güey prendía el aire y lo ponía lo más frío posible.
Y digo, en Vallarta hace calor, sí, constantemente. Pero tú como vallartense, pues te acostumbras al calor y en algún momento, ya sea de los tiempos templados, octubre, noviembre, cuando entrábamos al salón no había necesidad de prender el aire acondicionado. Y además menos cuando ibas en traje de Sí, ya deportes. estaba fresco. Ajá. Y a veces llegábamos en la mañana con nuestro uniforme de deportes de short y camisa delgada. Y el güey llegaba y prendía el aire y lo ponía a 16, 15 grados. Y todos nos quedábamos así de cabrón, nos estamos cagando de frío. Y el güey, no, y el güey sudando. O sea, neta sudando. Y no, es que hace calor. Y yo así de la verga, güey. O sea, ese güey tenía otra cosa. O sea, estaba gordo, sí. Pero aparte, probablemente ya tenía algún problema de fondo. O tal vez solo era gordo y yo estoy exagerando. Bueno, es que también, quieres o no, el sobrepeso deja secuelas. Es que eso no era sobrepeso, era obesidad. Él sí ya estaba... Él fácil era obeso grado... No sé si era mórbido. Creo que sí era mórbido. Ya lo había considerado mórbido. Porque no era muy alto. Yo mido 1.76. Él medía un poquito menos que yo. Yo no te creo que midas 1.76. Según yo deberías medir 1.78. Porque si yo mido 1.80 y me acabo de medir hace poco, no puedes medir 1.76. Yo no soy 4 centímetros más alto que tú. O a menos de que te jorobes mucho o no sé. Sí me jorobó mucho, pero sí mido 1.76. Bueno, bro, ya hicimos un intro de 16 minutos por ahí. Ah, bueno. ¿Cuál es el tema de hoy? Me dijiste el tema en la semana, pero ahí te va. Primero da la entrada. Porque técnicamente no hemos dado la No entrada. hemos dado la entrada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a De Tocho Morocho. Mi nombre es Salvador Agras y como cada podcast me acompaña el Dr. Tremens. Dr. Tremens, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, chao? Excelente, maravilla. Bueno, ya podemos dar inicio al tema. Me dijiste el tema en la semana, pero la neta no lo quise investigar porque quitaría el factor sorpresa, como siempre iniciamos los podcasts, de ¿qué tema traes ahora? Ok. ¿Va? Va. ¿Cuál es el tema? El tema de hoy es un tema filosófico, pseudo-filosófico, Ay, cabrón. que es el solipsismo. Ok. Es algo que mencionamos en el podcast pasado. Yo lo mencioné de mamada, pero conforme íbamos hablando dije, creo que podría ser un tema interesante para el próximo. No por el tema en sí del solipsismo, sino porque nos podríamos ir por varias tangentes que podrían ser interesantes. Creo yo. Pero mira. El Le pegaste con la llanta a la pantalla. Pues ya ni modo, ya se apagó. Déjalo así. ¿O sea, volver a prender? Es que tendría que volver a poner la app y todo ese pedo. Bueno. Sí, Tremens ya la cagó. No tenemos fondo bonito. Siempre lo tapo, no sé para qué lo quieres. Porque se ve chido. Bueno, acompaña todo esto. Bueno, el solipsismo es la rama filosófica que dice que no puedes comprobar nada más allá del ser propio. Ok. ¿Qué significa eso? ¿Cómo compruebas tú que yo existo? Verga. Es que tenemos que primero plantear qué es el ser. No, solamente tienes que decirme, compruébame que yo existo. Y porque, es que mira, si yo te puedo decir ahorita, te puedo comprobar que tú existes, No puedes comprobar que yo existo. ¿por qué no? Porque no puedes comprobar nada más allá de lo que está dentro de tu propia mente. Seguro. Sí. Sí, seguro. Entonces el árbol, ese es el típico, el árbol que se acaba de caer en el bosque, el simple hecho de que yo no lo escuche, ¿eso quiere decir que no existe? El ejemplo sería si hizo ruido. ¿De qué hizo ruido? Hizo ruido. Hizo ruido, claro. Hizo ruido. Porque caer hace Porque ruido. Nunca he escuchado a alguien que caiga en silencio. A menos que sea una pluma. Bueno. O sea, técnicamente todo hace ruido en esta vida. Pero aquí. El silencio no existe, banda. ¿Qué? Continúa. Mira. Si todos los seres humanos del planeta desapareciéramos. Primeramente, ¿quién propuso esto del solipsismo? ¿Sabes? No me acuerdo. ¿No sabes? Ok, perfecto. Creo que no importa realmente. Porque ha habido muchas tangentes al respecto. Esta tangente que te estoy diciendo es el solipsismo puro o duro. No sé
cómo traducirlo, pero en inglés es heart solipsism. Solipsism. Y habla de que tú no puedes comprobar más allá de tu mente la existencia de otras cosas. ¿Por qué? Bajo el sustento filosófico de pienso, luego existo, y de que la única manera de corroborar tu propia existencia es pensando. O sea, el hecho de pensar es tu mejor argumento para decir yo existo. Es que la interpretación del pienso y luego existo está mal. O sea, literalmente la banda piensa que... Qué mamada. Va a haber muchas como redundancias. El hecho de que la banda piense le da existencia. O sea, la frase dice eso. Pienso, luego existo. Uh-huh. Pero la interpretación... La verdadera frase traducida correctamente es pienso, por lo tanto existo. Esa es la verdadera frase. Uh-huh. De acuerdo con Simon Blackwell, que es un maestro de filosofía. Y la banda lo interpreta como de que no existes si no piensas. O sea, allá afuera hay medusas que no tienen cerebro, ¿eh? Y no es como que están pensando. Y existen. Va. Pero estamos hablando desde puntos de vista filosóficos, que son distintos. Cuando hablamos de la conciencia humana... Te voy a agarrar putazos. Ajá. Y nos referimos a esto de pienso, ergo existo. Se refiere a la comprobación de la existencia. Tú compruebas que existes por el hecho de que tú experimentas la existencia. Tú estás existiendo por el simple hecho de saber que existes. Piensas. No sé si me estoy dando a entender. Sí, pienso que existo. No piensas que existes. Piensas, ergo existes. Si no pensaras, no sabrías que existes y daría lo mismo si existieras o no. Porque no eres consciente de ello. Pero como eres consciente de ello y sabes que existes porque eres consciente de ello, no hay otra manera de verlo. Ahora, bajo todo esto, bajo esa filosofía de pienso, ergo existo, no puedes comprobar que otras personas existen a tu alrededor. Porque tú no puedes experimentar la existencia de otras personas. Pero puedo tocarlas. Puedes tocarlas, pero tu mismo cerebro puede estar creando esas interpretaciones de tacto. Puede estar interpretando esas sensaciones de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que estás sintiendo. Todo eso lo puede crear tu cerebro y está demostrado. ¿Cómo compruebas fuera de ti que el resto de las situaciones que vives son reales o que por lo menos existen? Entonces tú me estás saliendo con la mamada, porque literalmente es una mamada. Es una mamada porque en realidad... me estás saliendo con la mamada de que todo cerebro es un mundo. Porque no. porque me estás diciendo que mi cerebro crea una realidad. Todos los cerebros crean una realidad. Uh-huh. Crean una realidad que tú asemejas y que tú dices, esta es mi realidad y así funcionan las cosas. Es por eso que tu realidad no es igual a la mía, pero estamos de acuerdo con muchas cosas con las que podemos trabajar en conjunto. Por ejemplo, quizá nuestras opiniones difieran en algunas cosas, pero ambos estamos de acuerdo con que el agua moja y nos tenemos que mantener hidratados y alimentarnos sanamente para poder continuar con nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. En eso estamos de acuerdo y eso nos ayuda a proseguir como sociedad. Pero hay personas que no están de acuerdo con estas visiones de la realidad. Y esas personas, algunas de forma patológica y algunas no de forma tan patológica, quizá por X o Y motivos, no están de acuerdo con estas cosas lógicas para nosotros. Comer, tomar agua, el mundo es redondo.
y tienen su propia realidad. Por eso es que hay terraplanistas, por eso es que hay personas que juran que podrían vivir sin comer y tomar agua el resto de su vida a base de fotosíntesis. Sí, sí hay personas así. Mueren constantemente, pero sí hay personas así. Compartimos rasgos en cuanto a realidades, pero no todos tenemos la misma realidad. Por eso es que hay terraplanistas, por eso es que hay antivacunas, por eso es que hay distintos puntos de vista para ver las cosas. Algunos puntos de vista no son tan relevantes como tú consideras que el mejor color del mundo es el rojo, yo considero que el mejor color del mundo es el azul. Eso no importa realmente. Pues pero tu estudio y mi cuarto son rojos, casualmente. yo prefiero el azul. Pero yo no pinté el lugar. Deberías pintarlo. No, está bien. No, que alguien te lo pinte, no hay pedo. No, está bien. Con lo que ganas de Doctor Tremens. No, está bien. Prefiero gastar en otras pendejadas. Y... ¿Qué estaba diciendo? Que por eso hay antivacunas, por eso hay terraplanistas. Porque no estamos de acuerdo con nuestra propia con la realidad. Y aunque en algunos casos no es tan relevante como el color favorito, en otros casos sí es muy relevante, como el hecho de saber si el gobierno nos está viendo la cara y en realidad la Tierra es plana, o si el gobierno o el mundo o la élite mundial nos está viendo la cara y en realidad las vacunas infectan a las personas de alguna manera. Ahí es donde diferimos, ahí es donde la realidad se ve modificada para ciertas personas de una manera que afecta al resto de las personas. Es por eso la importancia, por lo menos de bueno, que yo pienso que tiene importancia de valorar el solipsismo. Tú no puedes comprobar que otras personas existen. Pero eso no importa, porque tampoco puedes comprobar de alguna manera por el momento que lo que estás viviendo es una creación de tu cerebro. No puedes comprobar una cosa ni refutar la otra. Y ese es el problema con el solipsismo puro. Como no puedes comprobar ni refutar ninguna de las dos, lo que tienes que hacer, de acuerdo con el mismo solipsismo, es seguir la corriente. Seguir la corriente hasta que tengas prueba de una u otra. Y si nunca llegas a tener prueba de ninguna de las dos, está bien, no pasa nada. Ese es parte del absurdismo del solipsismo. Que como no puedes comprobar que los demás existen, pero tampoco puedes refutar su existencia, lo mejor es simplemente llevar la corriente hasta que algo pase. O sea, básicamente, verga, es que estoy sintiendo que eso cae en el pinche hedonismo, porque ¿No? si yo no compruebo que existes, pues ¿cuál es el problema? Básicamente caes en un... que la vida fluya, güey, a la verga. Es que básicamente todos vivimos con esta idea de que la vida fluya. Pero muy pocos somos conscientes de ello. Yo te puedo comprobar que existes, cabrón. No puedes. ¿Cómo no, pendejo? No puedes. Ay, no seas pendejo. Entonces el método científico me lo paso por los huevos. ¿Puedes comprobar que el método científico funciona? Pues ahí está la matemática y los avances tecnológicos que hemos tenido al pasar de los perros años. Sí, pero el problema... Mira, después de este podcast voy a investigar qué es el Sí, solipsismo y voy a ver quién propuso esta tremenda mamada. Y ahorita Aristóteles. Perdóname, Aristóteles. No, pero... Es que nace... Está bien, Descartes, sí, en hay un realidad. chingo de corrientes filosóficas y está chido, me gusta. Porque no se quedan conformes de una manera de pensar. Pero, güey, claro que existes, güey. No mames. No, o sea, yo sé que existo, pero no sé si tú existes, por ejemplo. Yo sé que existo porque yo estoy experimentando. Me mi pregunto vida. si el que creó las películas de Matrix sabe lo que es el solipsismo y si se basó en algo así.
Porque en esa puta película casi parece que nada es real, güey. Pues en realidad tengo entendido, eran 2 hermanos que luego se convirtieron en hermanas. Los 2 resulta que eran... Yo nomás vi la primera. Yo no he visto ninguna de las 3. Pero tengo entendido que hay una teoría física, bueno, digamos que científica, que habla sobre el universo holograma. Y el universo holograma está más o menos relacionado con las películas de Matrix. No las he visto, pero sé de qué se tratan, ¿no? De un mundo pseudo virtual controlado por máquinas. Y en el mundo real, las máquinas que controlan estos sueños virtuales, ¿qué? Tienen a los humanos apendejados para que hagan cosas, ¿no? Algo así. Y en esta teoría científica del universo holográfico, supuestamente somos una especie de programa de computadora que está como haciendo un experimento del cual no somos realmente conscientes y solamente somos parte de este programa y que en cualquier momento nos podrían hacer el switch off. Pero eso sí ya son cosas bien fumadas a la verga. Son cosas muy fumadas, pero no hay nada que lo refute en realidad. Ajá, no hay manera de que le pueda decir, eso no es cierto. Ajá, pero el problema es que ahí es donde entramos a otro problema. Argumentos y refutaciones. Cuando tienes una teoría, bueno, no una teoría, una hipótesis, necesitas argumentos para sostener esta hipótesis. Te voy a abrir un paréntesis ahorita. Me acabo de acordar de un brother de tu página, de Dr. Tremens, que siempre ha estado ahí desde el principio, tratando de refutarte cosas y tú le argumentas algo. Es Charlie. Charlie, no la Charlie. Charlie, eres bien curioso, pero me gusta que estés ahí, porque el vato es como un hater, pero a la vez no. No siento que sea un hater. Ajá, porque el vato hay cosas en las que no está de acuerdo contigo, pero si tú le argumentas, el vato te dice, y de muy buena manera, tienes razón. el vato es cagado, o sea, no está cerrado. Para mí, no lo veo como... No es cuadrado, o sea... No es cuadrado. Eso sí, está totalmente en contra del aborto. Ah, sí. Está durísimo y te considera un asesino por eso. Sí. Pero ahí está. Nunca he practicado un aborto, para empezar. Pero... Ah, sí, cierto. Pero ya eres un asesino, Ya soy un asesino porque lo apoyo. Y no apoyo el aborto como tal, ya hemos hablado de eso. Sí. O sea, no puedes apoyar un procedimiento. O sea, es como, ay, apoyo las apendicectomías. No. Bueno, me acordé de él con esto de los argumentos y refutaciones. Continúa. Para toda hipótesis necesitas un argumento. O varios, no sé. Y quien se encarga de hacer las refutaciones son terceros una vez que tú ya tienes los argumentos. Los sinodales. No necesariamente. Oh, bueno. O cualquier otra persona en realidad. O sea, la magia del método científico que tú ya mencionaste es la refutación. Sí se llaman sinodales, ¿verdad? Los que cuando presentas tu tesis. Sí, son los sinodales. La magia del método científico... En tu carrera no presentan tesis, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Presentaste tesis? No. Ay, cabrón, bueno. Hice un examen teórico universal. No, teórico práctico global. Ah, ok. Lo pasé. La magia del método científico es que todo lo que salga del método científico, todo lo que esté argumentado en base al método científico, debe ser refutable. ¿Qué significa esto? Que si hay una mejor explicación para lo que ya se explicó, se manda la chingada de la vieja explicación y se pone la nueva, porque lo puedes refutar. La ciencia se basa en que todo argumento puede ser refutado. Nada está escrito en piedra y nada es 100% cierto, por así decirlo. Entonces, si esto es cierto y utilizamos el método científico para poder tener las teorías que pueden ser refutadas, ¿qué utilizamos para comprobar que el método científico funciona? ¿Y cómo comprobamos y cómo refutamos el método científico?
O sea, el método científico no se puede someter a su propio estudio porque no puedes usar la herramienta para hacer el estudio con la herramienta para hacer el estudio. No puedes usar el mismo método científico para comprobar que el método científico funciona. Eso es ilógico. Ok. El método científico a la fecha nos ha funcionado constantemente. Esa es la mejor prueba que tenemos de que funciona. Pero ¿cómo vamos a comprobar el día que no funcione? Por eso Nietzsche dijo que matamos a Dios. No sé, no lo dijo de esa manera, le gritó a vacas que habíamos matado a Dios. Tranquilo, estaba loquito al final. ¿Saben la historia de cómo le hizo, ¿Saben la historia de cómo Nietzsche dijo que habíamos matado a Dios? Iba caminando de regreso con su hermana a su casa. Que era la que siempre interpretaba todo lo que él decía. Ajá. Y se quedó parado viendo unas vacas y les empezó a gritar: ¡hemos matado a Dios! Ustedes y nosotros y todos hemos matado a Dios. Si bien ya no estaba bien de cordura acá en Don Visco, pues esos pensamientos que tenía de la nada, si bien cada quien le da la interpretación que quiere, pues no tenía, pues tenía razón. La misma sociedad mató a Dios a partir de el método. No necesariamente esa es la interpretación. La interpretación como tal, según yo, es que... El otro día comprobamos, Ajá. como humanos, Ajá. en el live stream de el consultorio, Ajá. que así como tú interpretas una cosa, yo interpreto otra. Ajá. Porque leímos el mismo libro y los dos interpretamos cosas Sí. diferentes. Yo digo que eso de que Dios ha muerto es porque lo mató la sociedad. Y eso quiso decir. O también a lo mejor de sus putos pinches locura. Ujú. Arranques de locura, pues como que se le ocurrió. O tal vez sí tuvo un pensamiento profundo al momento de ver esas vacas. La frase completa fue: Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Esa es la frase completa. Yo siento que se refiere a la sociedad ya no tiene una necesidad per se de explicaciones divinas porque ya tenemos Al método el método científico. científico. Exacto. Sí, El método científico mató a Dios. sí. Podríamos decir que sí, pero la realidad es que, como lo hemos comprobado a la fecha, no. Digo, si de verdad el método... ¿Tú has visto esas películas de Dios no ha muerto? Sí. ¿Sí las has visto? Sí. ¿Y de qué tratan? ¿Es un güey religioso o algo Sí. así? Utilizan argumentos antirreligiosos como argumentos religiosos. Ok. O sea, les dan la vuelta. Pero... antes... ¿Y por qué la viste? De que estaba aburrido. No tenía nada mejor que hacer. Me acuerdo que vi la 1 porque me la recomendó... La recomendó una amiga, pero no me acuerdo quién. Y después me enteré que había salido la 2 y la vi. Después creo que iba a salir la 3, no sé si salió. Esa no la he visto, no sé si exista. Sé que iba a salir una tercera película, pero no sé si la sacaron al final. Pero es una mamada la película en sí. Porque la primera película te cuenta la historia de un güey que es muy cristiano y se está peleando con un... Más no católico, cristiano. Es cristiano. Está peleando con un profesor de universidad que les hace firmar una carta que dice Dios está muerto. Y el güey, como es muy cristiano, dice: no, yo no voy a firmar esto porque Dios no está muerto. ¿Qué profesor haría eso? No sé. Yo tuve mi maestro de nefrología. Nos hizo firmar un acuerdo con Dios de que íbamos a ser buenos médicos. Yo no lo firmé. Se va de la verga. O sea, no lo firmé por soy ateo de corazón y no de ocasión. Sino que porque me mandaron por algo ese día a urgencias. Estábamos en la clase. La clase es en el mismo hospital. Y el doctor quería checar un expediente o algo así de un paciente. Y como yo era el responsable de la clase, como
el encargado de la clase. No sé cómo decirlo. Coordinador. El coordinador. Representante. El representante de la clase. Me mandó a mí. Y fue urgencias. Y cuando regresé, todo el mundo traía una hoja. Y le pregunté a un amigo qué chingo estaban haciendo. No estabas en el Ángeles, ¿verdad? ¿No? Ah, ok. Estaba esa fue en el ISSSTE. Ok. Y me dice, no, pues eso firmar un acuerdo con Cristo. ¿Con Cristo? Con Cristo. No con Dios. Cristo es Dios. Así lo ve la pinche religión católica. Cristo es uno de los 3 dioses que solo es uno. La Trinidad. La Trinidad. La famosísima Trinidad. Esa parte me mama de la Biblia, pero bueno. Ahí les va algo bien cagado. Católicos. El mismo Dios, antes que Nietzsche, dejó de creer en Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado así? Él dejó de creer. Sí. Eso es en la supuesta de que Cristo de verdad sea el Hijo de Dios. Bueno, es otro tema. Lo vamos a dejar para otro porque en algún punto de Tocho Morocho vamos a hablar de religión. Ya hemos hablado, pero podemos entrar más profundamente en este tipo de situaciones. Sí, claro, ahí hablamos de lo típico del Antiguo Testamento, del Nuevo, de cómo se está llevando, de cómo supuestamente... Bueno, lo dejo aquí. Estábamos con Jesucristo. Firmaron con Jesucristo. Ah, sí, firmamos con Jesús. Bueno, firmaron con Jesucristo mandó a sus abogados. ¿O qué pedo? El doctor fugió de abogado. Del abogado de Dios, aparentemente. Le hizo firmar un acuerdo con Jesucristo de que íbamos a ser buenos médicos. Yo lo firmé porque fui por este expediente y cuando regresé ya estaban regresando las hojas. Y me acuerdo que el doctor me dio la mía. Y... Donde mis tías vean esto me van a crucificar. Ajá. Y me dio mi hoja y yo no le di importancia y me acuerdo que la dejé, o sea, la dejé ahí tirada por ahí, no sé ni dónde quedó. Por ahí debe estar la pinche hoja. Pero no. Y no sé a qué iba con todo esto. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de... Ah, el profesor que hizo firmar eso. Pero era... O sea, ahí la película para empezar ya está mal. Ya empieza mal porque el profesor no era ateo. Él estaba enojado con Dios. Y para estar enojado con Dios tienes que creer en Dios. Es el problema. Yo no estoy enojado con Dios. Y soy un ateo agnósta. Que también... Algunos dicen que o eres ateo o eres agnósta. No, puedes ser ateo agnósta, no se preocupen. Yo puedo hacer lo que me dé mi puta gana. Y decido ser ateo agnósta. O ateísmo débil, si así lo quieres llamar. Pero... ese güey sí cree en Dios. Porque incluso al final... lo atropellan y se está muriendo o algo así. Y le dice... spoiler alert. Y le dicen... aceptas a Cristo en tu corazón. No me toques. Y él dice, sí, y se muere. Y ya. Okay. Y la película básicamente termina en no estés enojado con Dios y cree en Dios. Y así. Una película muy rara, muy estúpida que les recomiendo que vean. De verdad. Eres el primero que me dice que me recomienda que la vea. Pero el primero que no es fuertemente religioso, cristiano, católico. Está pendejísima. Y fíjate, quienes lo recomiendan son los cristianos, ahorita que lo pienso. ¿Neta? Sí. Está muy estúpida. Tres personas que conozco que son muy cristianas son quienes me gritan mediante las redes sociales, véanla. Chequen los argumentos que usan en la película para comprobar la existencia de Dios. Busquen esos argumentos en internet y se van a dar cuenta de que la película corta los argumentos. Porque literalmente el argumento es contra la existencia de Dios. Es una refutación de la existencia de. Pero como el argumento... pónganse a pensar muy bien en la mayoría de los argumentos que les dan a diario. Y si tú pudieras cortar ese argumento a la mitad, te darías cuenta de que la mitad de ese argumento comprueba lo que tú quieres decir. Y refuta lo que la otra persona te está diciendo.
Pero cuando la otra persona termina de decir su argumento, te das cuenta de que el que está mal eres tú y el que está bien es la otra persona. Eso es lo que pasa en esta película. Cortan el argumento a la mitad y llegan hasta la parte en la que comprueban a Dios. Pero con base a eso puedes comprobar la existencia de cualquier cosa. O sea, con los argumentos que te dan en la película puedes comprobar la existencia de lo que sea si no terminas de decir el argumento. Okay. Que el argumento realmente no es un argumento, es una refutación. Si cambias el nombre de Dios por lo que sea, o sea, literalmente duendes, hadas, el monstruo del lago Ness, otros dioses, puedes comprobar su existencia con esos mismos argumentos. Por eso es que tienes que ver el argumento completo para darte cuenta de que es una mamada lo que están diciendo. Y la película es entretenida. O sea, está mala, pero está tan mala que es buena. Es de esas películas que son tan malas que son buenas. A mi gusto, o sea, se me hace una película estúpida. Se me hace una película que fácilmente puede confundir a las masas. Y eso me gusta. O sea, me gusta porque me da una idea de la manipulación que hay en la misma religión y lo cínicos que son con ello. Porque ellos saben que los argumentos que están utilizando son refutaciones por parte de los mismos ateos. Y ellos los agarran y les dan la vuelta y los cortan para como burlarse de los ateos. Porque esa película, más que una forma de expresar que Dios es increíble o que todos deberíamos creer en Dios, es como si los cristianos estuvieran burlando de los ateos. Está cagado eso, me da risa. Y a mí, yo la verdad, a mí me dan risa mis propios memes. O sea, no los que yo hago. ¿Sabes con no qué hago. me río mucho? Con la Rosa de Guadalupe. Con la Rosa de Guadalupe. Eso me da un chingo de risa. Si yo me río con los propios memes que me hacen a mí, de gente burlándose de mí, también claro que me va a dar risa una película que se está burlando de mi forma de ver la religión y la vida. Así que está bien. Y la neta está cagada. En Rotten, que es la página donde califican las películas, tiene como 30 o 20 de 100. Y yo siento que quizá las actuaciones sí están culeras, pero por lo menos las risas que te provoca de forma no consciente. Hey, pero las risas no faltaron. Exacto, las risas no faltaron. Se merece, yo creo que se merece como un 60, 70. Quizá incluso se podría volver una película de culto si la agarras como lo que es. Es una comedia cristiana para burlarse de los ateos. Y está bien, es comedia, está chistoso. Me da risa, la venta sí me da risa. Y volviendo al solipsismo. Uh-huh. No, si no puedes comprobar que existen los demás, ¿tú crees que puedes comprobar que Dios existe? Además, mediante esa filosofía. Mediante esa filosofía no puedes comprobar. Es que aparte no... Mira, el solipsismo puro es complicado. Por eso es que no se... Nadie puede... ¿Refutar al solipsismo? Ajá, nadie puede refutar el solipsismo y el hecho de que no pueda ser refutado es lo que lo hace complicado. Porque para que algo sea científico al 100%, tiene que poder ser refutado. O sea, por ejemplo, si yo ahorita te digo que la Tierra es redonda, gira alrededor del Sol y el Sol está dando vueltas en la galaxia y la galaxia está moviéndose cada vez más rápido hacia cierta dirección que todavía desconocemos hacia dónde es, tú puedes decirme, Auk, te creo. Porque eso no tiene relevancia en tu vida. O sea, eso... Que la Tierra esté dando vueltas alrededor del Sol y el Sol alrededor de la galaxia y la galaxia se esté moviendo hacia cierto lado, no es relevante en qué vas a desayunar mañana. Así que, ¿cuál es el pinche pedo que eso sea real? Pero eso de todas maneras es refutable. ¿Por qué? Porque antes la gente pensaba que la Tierra era
centro del universo. Y todo el mundo lo creía. Y todo el mundo lo daba por hecho. Como ahorita nosotros estamos dando por hecho que el Sol es el centro del sistema solar. Y alguien llegó y lo refutó. Y dijo, no, no es cierto. El Sol es el centro del sistema solar. Y el centro del universo no sé qué sea, pero no es la Tierra. Y todo el mundo... De ser algo no importante, que la Tierra fuera el centro del universo, terminó siendo algo importante, terminó siendo algo relevante, que incluso tuvieron que mandar llamar a Galileo a la corte para que dijera que lo que estaba diciendo era mentira. O sea, que el Sol era el centro del sistema solar. Que dijo su famosa frase de "y aún así gira". Pero... si alguien pudo refutar algo tan grande como la posición de la Tierra en el universo, también tendríamos que ser capaces de poder refutar la existencia e inexistencia de las cosas. Pero como no podemos, el método científico no nos lo permite, no se puede valorar, por lo tanto no tiene importancia. O sea, no tiene relevancia por el simple hecho de que no se pueda comprobar. A eso me refiero. O sea, mientras no se pueda comprobar, no tiene relevancia. Y ahí está el problema del método científico. Que no puede comprobarlo todo, ni refutarlo todo. En este momento está pasando un helicóptero. Sí, ahí vienen chinga. ¿Y esos misiles? ¿Por qué vienen para acá? Qué gusto me daría que me cayeran ahorita uno encima. A la verga. En vez de aquí estar filosofando. ¿Lo dejo o lo corto esta parte? No sé, como quieras. Normalmente es Alfaro, pasando por aquí. ¿Es Alfaro? A veces llega a ser él. O a veces es helicóptero de... cuando comenzó la cuarentena, el helicóptero de... No salgas de casa. Mantente en cuarentena. Y pues bueno. Mira, qué bueno que el solipsismo es filosofía. Porque en eso se queda. En filosofía. El problema es que la mayoría de las ciencias salen de la filosofía. En realidad había un tiempo. Esto es un dato curioso. Es pura mamada, pero es un dato curioso. Que si tú le picabas al azar a todas las páginas, a cualquier página que te fuera saliendo de Wikipedia, en algún momento ibas a llegar a filosofía. Y hubo un youtuber que dijo, esto no es coincidencia, porque la realidad es que todo lo que los humanos hemos hecho sale de la filosofía. Nace de la filosofía porque el ser filósofo es pensar. Y como decías hace rato, que hubo alguien que refutó así por sus meros huevos de que la Tierra no es el centro del universo. No fue por sus meros huevos, son muchos estudios. Claro, pues, pero Galileo por sus meros huevos dijo, oye, no es cierto, no creo que esto sea así. Se puso a trabajar en ellos y muchos estudios. Ay, puta madre, es que se me fuera la idea. ¿Qué habíamos tocado? Que la filosofía es el origen. Sí. Ay, te odio, José Antonio. Se me fue la PRD. Ayer un buen argumento, te odio. No sé. Hablamos de la filosofía. Ya no estás cachetón ahorita que lo pienso. No, porque ya me sacaron. Ayer fui con el dentista. Ok. A que me traía un dolor muy intenso. Muy intenso. Resulta que comida se impactó en uno de los agujeros que quedó. Pero quedó empaquetado. O sea, neta, valió madre. No me lo podía sacar con nada. Y lo sentía. Y sentía el dolor punzante. Y me agarré a jeringazos y todo. Y no salía esa mamada. Y dije, ¿qué pedo? Pues, ¿qué habrá sido? Y fui con el dentista y tuvo que con pinzas y todo. O sea, tenías comida, un tapón de comida. No era como tal un tapón de comida, sino que era como... La comida se había metido y luego como que había entrado
todavía más hacia abajo. Y en lugar de hacer un tapón, lo que hizo fue como hacer presión, pero presión cabrona. Y esa presión dolía putero. Era un putero, neta me dolió un chingo. Me lo bajé con analgésicos, pero sí me dolió un chingo. Bueno, ya que perdí la idea, sí, todo nace de la filosofía, porque la filosofía, ser filósofo, es estar pensando, estar reflexionando, literalmente también es ser escéptico, no creer en la verdad, porque ¿cuál es la verdad? No existe la verdad absoluta. Ajá. Y aquello que se considera verdad absoluta llega a un punto en el cual deja de ser verdad absoluta, así que pues la verdad absoluta no existe, y mi verdad y su verdad y su verdad y mi verdad al final pues no es que valga madre, güey, pues es que esto es lo que nos ha llevado a donde estamos. Sea bueno, sea malo. Sí. Verga. Solipsismo. No sé. No me gusta el solipsismo. No soy fan de la teoría del solipsismo. Pero me gusta mucho hablar de ello porque normalmente lleva a pláticas bien raras. Y así. Funciona mejor cuando estás hasta el culo, pero... Imagínate pensar en el solipsismo con un toque de mota. Siento que sí te... Te irías bien Siento que habría más silencios si fuera así. Estaríamos así como de... Pero no serías tan consciente de esos silencios. Bueno, Porque estarías percibiendo la realidad de otra manera. Gracias a los cambios de percepción de la realidad. ¿La qué? La... disquinesia. Está chingón también. Podría ser un buen tema en algún momento. No lo domino realmente porque no es una patología como tal. O sea, sí existen momentos en los que la disquinesia es una patología. Cuando el cuerpo confunde señales no dolorosas con señales dolorosas. Que es cuando hay una disquinesia nociceptiva. Pero... normalmente la disquinesia no es una enfermedad, así que no tiene chiste que se estudie como tal para la medicina. Pero es un buen tema, es un tema interesante cuando la gente empieza a ver música y escuchar colores. ¿A qué sonará el rojo? Yo doy por terminado este tema. Doy por terminada la plática de hoy. Neta, después de esto me voy a poner a ver quiénes son los predecesores. Blackburn, era Simon Blackburn, me equivoqué hace rato. De esto llamado el solipsismo, porque sí está bien cabrón. Porque alguien se fue muy, muy al origen. Ya no se fue a de dónde viene el universo, de dónde viene el planeta, o sea, de dónde viene todo. No, este cabrón o estos cabrones que pensaron esto del solipsismo se pusieron a cuestionar su existencia propia. Al tal grado que ellos dudan de lo que está a su alrededor existe. Y que básicamente dicen que su cerebro es lo que le da forma a lo que está a su alrededor. Que es cierto. ¿Que es cierto o no es cierto? Pues tu cerebro es el que capta las cosas y es fácil de engañar. Es muy fácil de engañar. El cerebro también lo puedes engañar. Con muchísima facilidad. Y fíjate, también está esto tan curioso de que a veces tu yo y tu cerebro pareciera que son cosas totalmente diferentes. Porque hay cosas que tú no puedes controlar en tu cerebro. Ahí estás hablando de la dualidad mente-cerebro. Porque no hay... O sea, ¿en qué momento los pulsos eléctricos de tus neuronas se convierten en tu conciencia? O sea,
¿cuál es la diferencia entre tu cerebro como materia orgánica y tu mente como un yo, como un consciente? O sea, ¿cómo es que llegas a eso? Sabemos que la mente es un proceso creado por el cerebro, así que sin cerebro no hay mente. Pero no sabemos cómo es que llega este proceso a ser creado. Porque podemos ir quitando pedazos de tu cerebro, pero tu mente va a seguir ahí. Pero va a llegar un momento en el que ya no. Pero ¿en qué momento va a suceder esto? ¿Cuál es ese... ¿En qué momento se va a generar esa interrupción? O si de verdad hay una interrupción y tu mente no se fue en alguno de los pedazos que sacaste. O qué es lo que realmente está sucediendo. Se sabe que la interacción corteza con el resto de los lóbulos genera lo que se considera tu mente. Pero no sabemos realmente cómo funciona eso. Si bien, fíjate, ha habido grandes avances en cuanto a conocer nuestro cerebro, la medicina y todo lo que tú quieras. Ha habido grandes avances, pero ya cuando lo hablamos y lo planteamos parece como que si estuviéramos bien verdes todavía, güey. Está cabrón. Sí. Pues es que en realidad, pues no, o sea, sí llevamos miles de años existiendo en este planeta y siendo un Homo sapiens tal cual, pero es nada comparado a lo que es hasta el origen del universo. Que supuestamente tenemos un conocimiento de cuántos años tiene el universo, de cuándo se originó, y supuestamente hay una teoría. Tenemos una idea de cuándo comenzó a expandirse el universo, pero no sabemos cuándo se originó. La mayoría de las personas tenemos la idea de que el inicio de la expansión es el inicio del universo. El Big Bang no significa gran explosión porque sea el gran comienzo. Se llama gran explosión porque fue una expansión, porque ahí fue donde el universo de estar, si así lo quieres ver, en un punto, comenzó a estar en muchos. Pero ¿cómo puedes decir que estaba en un punto si el mismo universo es el que te dice dónde estás? Bueno, amigos, esto fue un capítulo más de Tocho Morocho. Yo sinceramente creo que de tanto pensar ya me dio hambre. Porque el pensar quema calorías. Sí. Claro, ¿como cuántas? Okay. Voy a investigarlo. Pero no sé. Imagino que deben ser varios. Fue un placer, amigos, como cada semana, porque les iba a decir un día, pero en realidad ya me lo saco de los huevos y lo subo cada que se puede. Pero siempre hay uno a la semana. Sí. Muchas gracias. Yo soy Salvador Agras. Yo soy el Dr. Tremens. Y fue un placer, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.